Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quería intentar hacer el estilo de Hades. Para que no sepan, y eso me ofende, es un videojuego que es precioso visualmente. Está enfocado en la mitología griega, más que nada en el inframundo, en el dios Hades. Y pues el protagonista de la historia es Agreus, su hijo, y básicamente vamos a descubrir toda su historia, que es bastante interesante. Entonces, este año salió Hades 2, que no he tenido la fortuna de jugarlo, no lo he podido comprar. Y digamos que generó muchísimo hype y había gente haciendo fanarts o imitando el estilo del videojuego. Y pues yo también quería, hacía mucho. Y fue hace unos días que un amigo que fue el que me recomendó Hades me dijo como, oye, mira, acá hay un video de cómo imitar el estilo de dibujo de Hades. Y yo como, a ver. Entonces me vi el video, que lo estaré dejando por aquí también en la descripción y aquí en pantalla, para que por si quieren experimentar, pues ahí tienen el tutorial. Está muy bien explicado, la verdad. Y bueno, una cosa lleva a la otra. Soy impulsiva, así que cuando se me mete algo en la cabeza tengo que hacerlo de una vez, así tengo otras cosas por hacer. Entonces terminé haciendo a mi personaje, mi zona, la Hatsu Pixelito, en el estilo de Hades. Así que nada, vamos a eso como tal. Para empezar, me puse a hacer algunos bocetos de una versión griega de mi pájara. Estuve mirando la ropa. No recuerdo mucho cómo es que le dicen a las telas estas, pero como son muy especiales. Entonces vi una referencia con un montón de estilos y demás, y yo dije como, puedo usar esto de referencia. Y pues digamos que quería hacer como que mi pájara fuese como una semidiosa, o una dios menor, sería más bien. Y como saben, pues mi pájara está basada en los cuervos, que pues es mi ave favorita. Y de hecho es muy chistoso porque en la mitología griega los cuervos tienen, digamos que su reputación no es ni buena ni mala. Es como que son muy ambas. En un principio se les reconoce como la imagen de Apolo, el dios de la música, del sol, de las profecías. Básicamente Apolo es tú puedes ser lo que quieras ser. Es la Barbie del Olimpo. Y bueno, básicamente Apolo los tenía como sus mensajeros. Antes se decía que los cuervos eran de color blanco y que cantaban una melodía preciosa. Entonces Apolo, a ser el dios de la música, pues se embelezó muchísimo por estos cuervos y pues los terminó como adoptando como su imagen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que un día, Apolo tenía como una enamorada, una chica que era humana, si mal no recuerdo, o era una semidiosa. No recuerdo muy bien el detalle, pero una chica. Y resulta que, digamos que Apolo pues tenía encuentros con ella, tal. Y pues en uno de esos encuentros ella queda embarazada. ¿Qué pasa? Que ella no quiere como que Apolo se entere de que ella está embarazada, entonces como que se esconde por un tiempo, tal. Apolo tampoco la busca, es como muy casual. Y entonces ella conoce a otro tipo que como que la quiere ayudar a criar al hijo y tal y todo esto, entonces como que se emparejan. ¿Y qué pasa? Que uno de los cuervos de Apolo pasaba casualmente por ahí y se dio cuenta de que la enamorada de Apolo pues le estaba siendo infiel. Entonces va el cuervo y le cuenta a Apolo, y Apolo se enfurece de una manera impensable. Entonces va a estos dos tipos y mata al man. Y luego creo que también
creo que incluso Artemisa estuvo ahí también, como que le fuiste infiel a mi hermano, ¿cómo puede ser eso? Entonces también empezó a, como que ambos los atacaron o algo así, no recuerdo muy bien. Y bueno, básicamente ambos mueren, pero entonces Apolo se da cuenta de que pues en el vientre de la mujer, de la que era su enamorada, está un niño y pues es un semidios, porque pues, ajá, hijo de una humana y un dios. Entonces eso, ahí Apolo como que lo ayuda a nacer y lo cría. Y su nombre es Asclepio, Asclepio, algo así, es bien raro, que básicamente es el dios de la medicina, como tal, el dios puntual de eso. De hecho, la serpiente que vemos, la serpiente como con un trono que vemos en las ambulancias o en los hospitales, pues hace referencia a él. Dático así random. Y bueno, ¿qué tienen que ver los cuervos con todo esto? Pues resulta que, como dije, Apolo se enfureció muchísimo. Entonces, incluso terminó eh, quemando al cuervo que le chismoseó eso, que por chismoso, por chismoso, y lo maldijo a él y a toda su descendencia de que ya dejarían de ser blancos, tomarían ese color negro carbón y ya su canto pasarían a ser esos graznidos que conocemos y, y pues eso, así fue como los dejó. Y de hecho me parece muy chistoso porque yo me leí toda la saga de Percy Jackson, incluida la trilogía de Apolo. No es una trilogía, es toda una saga enfocada en Apolo. Y digamos, es muy chistoso porque en Percy Jackson los cuervos lo odian muchísimo. O sea, hagan de cuenta que los cuervos tienen memoria fotográfica. Entonces, ellos no olvidan. O sea, si tú les haces algo malo, baila. O sea, ellos te van a recordar y les van a contar a sus parientes y amigos y todo eso. ¿Quién eres tú? Que hiciste algo malo y todos los cuervos te van a odiar. O sea, es increíble. Estas aves son increíbles. Me encantan. Y bueno, me estoy yendo por las ramas, pero es que justamente esto toca dos temas que me encanta, que es la mitología griega y los cuervos. Así que, ni modo, se aguantan, se aguantan. Y bueno, básicamente mi idea era como, ¿y si hago una semidiosa que se enfoque como en ser un cuervo? Tipo, es un cuervo, es un híbrido, porque eso es mi pájara, y como que surge como este odio de los cuervos a Apolo. No sé, es como que el lore no lo pensé demasiado, así que no le pongan mucho cuidado. Pero básicamente la misión de los cuervos durante esta época de la mitología fue ser como mensajeros. También por eso se les veía aves de mal augurio, porque donde aparecía un cuervo como que se sabía que alguien iba a morir. De hecho, también a Hades se le relaciona con estas aves por lo mismo, porque justo cuervos se relacionan con la muerte y tal. Entonces, pues aprovechando que el juego se llama Hades, y al menos el primero se enfoca mucho en el inframundo. No tengo idea del segundo porque no he querido ver spoilers, porque quiero jugarlo por mi cuenta. Pero entonces me pareció curioso como que esta pájara como que tiene permiso de entrar y salir del inframundo y tiene cuervos alrededor pues, de ella que son mensajeros básicamente, un rol similar al de Hermes, y entonces sería algo por el estilo. Aunque realmente no pensé mucho en las habilidades, solamente me enfoqué en el diseño, así que no lo piensan demasiado. Entonces bueno, básicamente empecé con el boceto del diseño casual y una vez tuve eso, me fui por la línea, que la línea es muy característica de Hades, entonces traté de imitarla lo mejor posible. Algo que caracteriza muchísimo el estilo de Hades son estas sombras duras. Entonces agregué algunas en el line art, pero la mayoría, las demás, las más grandes, las iba a poner en la etapa de color. Entonces bueno, básicamente eso fue lo que hice. Hice un diseño rápido de mi pájara, boceto, línea y sale. Así súper fácil. Luego, cuando llegué a la etapa de color, aquí es donde se complican las cosas, porque resulta que uno mira
las ilustraciones y uno dice, no, eso es fácil. Es como el color base, la sombra y solamente las luces en algunos lados. Easy. Pero ¿qué pasa? Que Hades tiene, digamos, su paleta de color va de tonos opacos, casi grisáceos para la piel, el cabello y demás. Y luego colores completamente saturados en las prendas o en elementos como que llamen mucho la atención. Entonces yo me fui como por esa idea. También tenía muchas referencias de otros personajes. Al principio usé la paleta de colores de Zagreus y no me gustó. Entonces, o sea, sentí que no le pegaba a la paleta de mi personaje. Entonces me fui buscando paletas más similares. Probé también con la de Demeter. Pero entonces luego sentí que la piel era muy amarillenta. Y digamos, mi personaje tiene los ojos amarillos. Entonces como que la piel fuese amarilla, los ojos amarillos y pues el cabello es blanco. Entonces como que no me terminaba de cuadrar. Entonces volví y cambié el tono de la piel. Y luego como que ya cuando me hice cargo de la piel fue como que ya pude respirar y seguir adelante con lo demás. Entonces digamos que también estuve luchando con lo de que se viese bien en la escala de grises y todo eso. Es como que la parte del coloreado fue la que más se me complicó porque pues lo que parecía ser sencillo realmente no lo es tanto. Entonces sí, ahí luché para poder conseguirlo. De hecho hay partes en las que estaba grabando con OBS y me quedaba en blanco, o sea, literal de solo buscar referencias, de solo mirar posibilidades, de probar colores y tal, en la que básicamente el video que quedaba era 40 minutos la pantalla sin moverse, porque simplemente no sabía qué hacer. Por eso van a ver que en el video estoy pasando de OBS, de lo que se graba, tipo a la pantalla, y en la grabación de Clip Studio, porque es que simplemente no sabía en qué momento grabar y en qué momento no. Que de hecho, cuando pensé que ya tenía listo mi ilustración, ya básicamente lo que me faltaba era el fondo. Ya estaban las luces, los detallitos, todo a la perfección. Yo dije, no, aquí solamente me falta un fondo. Una amiga me recomendó tomar una screenshot de un fondo del juego y ponerlo atrás y ya está. Yo dije, sí, voy a hacer eso. Entonces ya todo ese día estuve ahí dibujando, ya estaba cansada. Entonces yo dije, voy a dejar esto para mañana. Guardé mi archivo, supuestamente, porque resulta que el otro día cuando dije, listo, voy a ponerle el fondo, exportar el timelapse y editar el video, adivinen quién no había guardado el archivo. No sé si Clip Studio simplemente dijo no lo guardo o si yo lo cerré y no me di cuenta que no lo había guardado. No tengo ni idea. Pero la cosa es que prácticamente me faltaba el color de los cuervos, de las telas y obviamente todo el proceso de luces, sombras y los rayitos de luz, todo eso se me perdió. Todo el trabajo de un día entero se perdió por completo. Yo quería llorar. Revisé 1000 versiones a ver si lo había guardado en otra parte o qué onda. Nada, solo me quedó un screenshot, la voy a poner acá, de cómo me quedó el primero y ya está, o sea, no quedó nada más. Así que con tristeza y rabia empecé a hacerla de nuevo. Volví a pintar lo que me faltaba pintar y agregar las luces y las sombras de nuevo y bueno, se logró, pero me dolió mucho porque me gustó mucho cómo quedó el primero. Así que ni modo, me tocó soportar. Y bueno, básicamente esto es como todo el proceso. Fue demandante, fue difícil. Lo volvería a hacer, tal vez. Pero ya aprendiendo de las cosas siento que podría hacerlo más rápido. También siento que el estilo no quedó completamente parecido al de Hades. O sea, obviamente las sombras y el coloreado como que ayuda. Pero me refiero por ejemplo, el estilo del rostro. Siento que se parece muchísimo más a mi estilo que al estilo de Hades como tal. Pero pues ni modo, es la primera vez que hago esto, así que tampoco me voy a poner tan exigente. Y ya está, eso fue todo
por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor denle like porque sufrí haciendo este dibujo luego de que se me borrara y todo eso. Así que denle like, suscríbanse también, por favor. Lo agradecería muchísimo. Y ya está, creo. Sí. Espero poder seguir subiendo videos seguidos porque ahora tengo chamba y me ocupará la mayoría del tiempo, así que rueguen conmigo de que pueda subir videos al menos cada 15 días como lo estoy haciendo ahora, o al menos un video al mes. No lo sé, pero eso. Un beso, un abrazo. Tengo comisiones abiertas también. Esta ilustración la tienen en Instagram, Twitter, Cara, ya se la saben. Ya está, eso es todo. Adiós.